iglesia siempre viviente. Apocalipsis 12. Presentado por Agencia Misionera AMI. Presidente Enoch Martín. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías capítulo 55, versículo 1. Bienvenidos a la Asociación Publicadora Universal, al estudio de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Le invitamos a tomar papel y pluma mientras estudiamos la iglesia siempre viviente. Que el Señor nos bendiga. Un gusto, nuevamente, queridos hermanos, es poder llegar a sus hogares por este medio que el Señor nos permite. En esta ocasión nuestro tema se titula La iglesia siempre viviente. Veremos cómo el enemigo ha mantenido un conflicto con su iglesia, la iglesia de Dios, durante todas las edades, pero sobre todas las cosas veremos cómo la iglesia de Dios en estos últimos días triunfará. Antes de entrar de lleno a nuestro estudio, daré lectura en Testimonios para los Ministros en la 14. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. El Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Este libro presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad y está tan lleno de gloria que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Con esto, queridos hermanos, vemos que es el deseo del Señor que nosotros como pueblo obtengamos un conocimiento completo y profundo del libro del Apocalipsis. En él se nos revelan escenas, dice, de suma importancia. Hay en nosotros el carácter que el cielo desea ver. Así que con esto en mente vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda regalarnos esa comprensión, ese deseo de escudriñar este libro y poder conocer el plan de Dios, su voluntad allí revelada para nosotros. Oremos. Amantísimo Padre, usted que está en el lugar santísimo, en el nombre de Cristo Jesús rogamos, oh Dios, que esta promesa que acabamos de leer se pueda cumplir con nosotros. Sí, oh Dios, rogamos que su Santo Espíritu revele, nos lleve en su total profundidad en el libro del Apocalipsis. Que allí, oh Dios, bajo esa influencia divina podamos lograr ser impresionados de tal manera que el carácter que usted desea desarrollar en nosotros se pueda lograr. Rogamos, oh Dios, su presencia y su bendición mientras estudiamos el libro del Apocalipsis. En Cristo Jesús. Amén. Vayamos al libro de Apocalipsis. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 12. El verso 1 al 5 dice: una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una
corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto y sufría tormento por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. Aquí, queridos hermanos, encontramos a una mujer. Encontramos a una mujer revestida con el sol. Vemos que la luna, dice, estaba debajo de sus pies. No que ella estaba parada sobre la luna, sino que la luna estaba debajo de sus pies. Dice que ella cuenta con una corona de 12 estrellas. Encontramos de que ella está en conflicto con el dragón. El dragón está sobre todo esperando, de acuerdo a la profecía, que al nacer ese niño, el cual ella está por dar a luz, dice que él espera devorarlo, destruirlo. Pero gracias al Señor, dice que el niño nació y fue arrebatado para Dios y a su trono. Esto es lo que brevemente vemos del verso 1 al 5 en el capítulo 12 de Apocalipsis. La gran pregunta es, ¿qué representa una mujer en la profecía? El libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 2, dice lo siguiente: a una mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. En otras palabras, Dios a su iglesia la compara a una mujer. El libro Conflicto de los Siglos, en la página 431, dice lo siguiente: en el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia. Siendo una mujer virtuosa, es símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Con esto vemos que una mujer en profecía representa a la iglesia de Dios. Aquí vemos a una mujer en conflicto con el dragón. La pregunta es, ¿desde dónde empieza el conflicto entre la mujer y el dragón? Para muchos, esta mujer de Apocalipsis solamente representa al pueblo de Dios después de la muerte de Cristo. En otras palabras dicen, siendo que la mujer está revestida del sol, para ellos es que la mujer fue investida del Evangelio después de Cristo, y por eso es que ella representa a la iglesia después de que Cristo vino en adelante. Pero veremos en esta ocasión que esta mujer no solo representa al pueblo de Dios después de la muerte de Cristo hasta hoy, sino que representa a la iglesia desde la creación hasta Cristo y de Cristo hasta nuestro tiempo presente. ¿Cómo lo sé? Vayamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice así: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios, hablándole a Eva, símbolo de la iglesia, nos presenta el conflicto entre la mujer y el dragón, la serpiente. Vemos pues que el conflicto entre la iglesia, el pueblo de Dios, comenzó no después de la muerte de Cristo, sino desde la creación, según Génesis 3:15,
hasta Cristo y de Cristo hasta hoy el conflicto se ha intensificado. Un punto más aquí a notar es lo siguiente. Si la mujer solamente representara al pueblo de Dios después de la muerte de Cristo, ¿cómo es que la mujer da a luz un niño? Todos estamos claros en que este niño es Cristo Jesús. En otras palabras, ¿cómo pudo primeramente venir el niño y luego la mujer? Es ilógico. Esta mujer no es María. Esta mujer representa a la iglesia de donde Cristo vino o nació. En otras palabras, esta mujer, previo a la muerte de Cristo, simbolizaba a la iglesia judía de donde Cristo vino o nació. Y claro, después de la muerte de Cristo, continuó representando a su pueblo, a los apóstoles y a su iglesia hasta hoy. Así que una vez más vemos y concluimos que esta mujer representa al pueblo de Dios desde la creación hasta nuestro tiempo. Representa a esa iglesia siempre viviente que el Señor ha cuidado desde el pasado hasta el presente. La siguiente pregunta ahora es: ¿qué quiere decir que la mujer está revestida del sol? Para esto vamos a ir al libro de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Todos estamos de acuerdo que este sol es Cristo. Pero veremos que el sol, como todos sabemos, ilumina, da luz en nuestro sendero. En otras palabras, Cristo siendo la luz, hoy Él personalmente no está con nosotros, pero Él es nuestra luz a través de su palabra. En otras palabras, el sol espiritual que nos ilumina es la palabra de Cristo. Por eso el libro de Salmos 119, versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo. En inglés dice the word, era la palabra. En el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Así que que era desde el principio, la palabra que era con Dios, la palabra era Dios, no es más que Cristo. Así que si Cristo es el sol espiritual para nosotros, nuestra luz, Él lo es también a través de su palabra, porque Él es la palabra que nos ilumina. Con esto decimos o queremos dar a entender que el sol representa la palabra de Dios con el cual la mujer empezó a ser cubierta, investida. Y esto, claro, no empezó después de la muerte de Cristo. Para saber cuándo ella empezó a ser investida del sol, sencillamente tenemos que saber cuándo se empezó a escribir la Biblia. El primer libro de Génesis dice así: primer libro de Moisés, Génesis. En otras palabras, Moisés fue el que empezó a escribir la Biblia. En el libro Conflicto de los Siglos, en la página 7, dice: durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. En otras palabras, sí hubo revelación, pero no escrita, la palabra. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos.
desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella. Con esto vemos entonces que la mujer empezó a ser investida con el sol cuando se empezó a escribir la Biblia. En otras palabras, ella empezó a ser investida del sol desde Moisés, cuando empezó a escribir la Biblia, hasta hoy, porque aún tenemos la revelación escrita, la Biblia, la palabra, nuestro sol espiritual. Es por ello que dice que la luna estaba debajo de sus pies. En otras palabras, la luna representa el periodo en que sí había revelación, pero no escrita, sino era de padre a hijos a través de varias generaciones, y aquí dice a través de 25 siglos, o sea 2500 años. En otras palabras, el pueblo, desde que el hombre fue sacado, contaba con la revelación que Dios daba al Padre y el Padre a sus hijos, y eso fue durante 25 siglos, hasta que la mujer, la iglesia, el pueblo de Dios, fue investida, empezó a recibir la revelación escrita, la palabra de Dios. Con esto concluimos diciendo que la luna debajo de sus pies representa el periodo sin la Biblia, y investida con el sol representa el periodo con la Biblia. Y eso nos trae hasta nuestro tiempo. La siguiente pregunta ahora es, ¿qué quiere decir que ella cuenta con una corona que tiene 12 estrellas? La corona, como todos saben, es símbolo de autoridad. En otras palabras, Cristo ha investido a su iglesia desde el principio hasta hoy con autoridad divina. Pero ¿por qué 12 estrellas? Bien sencillo. En el libro de Mateo, Mateo capítulo 19, Mateo 19, versículos 28 dice así: y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, en la generación cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Sí, mis hermanos, son 12 estrellas mostrando que el número 12 es el número del gobierno de Dios, que representa el gobierno de Dios. En otras palabras, no solamente Dios invistió a la iglesia de autoridad, sino que tiene 12 estrellas mostrándonos que esta mujer representa al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, los 12 patriarcas, las 12 tribus, y en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles, y finalmente 12,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Confirmémoslo con el libro Hechos de los Apóstoles, página 16. Dice: como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Claramente entonces vemos, una vez más, Dios nos reafirma que esta mujer representa al pueblo de Dios en esta instancia por las 12 estrellas, tanto en el Antiguo Testamento, los 12 patriarcas, las 12 tribus, y en el Nuevo Testamento los 12 apóstoles y 12,000 sellados de las 12 tribus de Israel. O sea, representa al pueblo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la iglesia siempre viviente. El siguiente punto ahora a examinar es: ¿qué sucedió cuando esta mujer llega a representar a la iglesia de Dios, a la iglesia judía que estaba por dar a luz un niño? Todos sabemos que el enemigo se opuso, pero ¿de qué manera se opuso? Notemos de que
este dragón cuenta, según el verso 3 y 4, con 7 cabezas y 10 cuernos. La pregunta es, ¿qué representa cabeza en profecía y cuernos en profecía? Porque el dragón se invistió de esto para poder ir contra el niño que estaba por nacer. Veamos primeramente qué representa el cuerno o cuernos para saber qué fue lo que él utilizó para ir contra Cristo. En el libro de Daniel, Daniel capítulo 8, versículos 20 y 21. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí vemos que cuernos representan al poder civil. Esto muestra entonces que el enemigo se invistió de cuernos, eran 10, porque el número 10 es un número universal, o sea, que abarca toda la tierra. Nos muestra que el enemigo se invistió del poder civil para ir contra Cristo. ¿Y cómo se manifestó esto en el tiempo de Jesús? En el libro de Mateo, capítulo 2, versículos 16. Herodes entonces, él no era religioso, Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que habían en Belén, y en todos sus términos de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. 19. Mas muerto Herodes, el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, porque ellos huyeron para allá mientras Herodes estaba destruyendo a todos los niños, porque él temía que le quitasen el puesto. En otras palabras, vemos cómo se cumple que el enemigo utilizó el poder civil para destruir, matar, desarraigar al que venía a salvar a la humanidad. Pero dice que también se invistió de 7 cabezas. ¿Qué representa una cabeza en profecía? Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versos 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esta es otra profecía. Y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿A quién representa esta cabeza herida? El libro Conflicto de los Siglos, página 636, lo expone de la siguiente manera: y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra maravillóse yendo en pos de la bestia. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Esta cabeza herida representa al papado. El papado es un cuerpo religioso. Por lo tanto, una cabeza en profecía representa un cuerpo religioso, una iglesia. Esto muestra que el enemigo no solamente se invistió de 10 cuernos, representando al gobierno, al poder civil, sino que se invistió de la religión, de las iglesias. 7 cabezas. O sea, tomó control de todas las iglesias. ¿Quién crucificó a Cristo, hermanos? Fue la iglesia judía. O sea, si Satanás pudo tomar control de la iglesia judía, ¿cómo no pudo tomar control de todas las otras iglesias que existían en ese entonces? Esto muestra que las 7 cabezas representan todos los cuerpos religiosos del tiempo de Cristo que él utilizó, incluyendo a la iglesia judía, para ir contra Cristo. Escuchas Radio Reino. La voz de Miqueas 6:9. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra
y la palabra de Dios que te animará, enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Por eso el libro, deseado de todas las gentes, dice lo siguiente del pueblo de Israel, o los judíos en el tiempo de Cristo. Dice: se había negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo, y llegaron a ser agentes, los judíos, de Satanás para su destrucción. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Así que el pueblo judío llegó a estar bajo control de Satanás, y si lo fue el pueblo judío, ¿qué me dicen de los demás religiosos de ese entonces? Se unieron, como sabemos, contra Cristo. Pero alabado el Señor. Apocalipsis 12, versículo 5, ¿qué dice? Apocalipsis 12, versículo 5, dice así: y ella, la iglesia, dio a luz un único varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo, Cristo, fue arrebatado para Dios y a su trono. Queridos hermanos, qué maravilloso. Dios triunfó en el plan de salvación. El enemigo, aunque se invistió de todo, 10 cuernos, poder civil, 7 cabezas, cuerpos religiosos, aún tomando control completamente de esto, no pudo triunfar sobre Cristo. ¿No decimos amén a eso? Alabado sea Dios por eso. Pero noten lo que sucedió ahora, versos 7 al 9. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevaleció, ni su lugar fue hallado más en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, repito, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Todos sabemos que Satanás, previo a la muerte de Cristo, podía, antes de que él muriese, Cristo, él podía aún entrar al cielo. Pero después de la muerte de Cristo, Satanás perdió la guerra. En otras palabras, no más pudo entrar al cielo. Esto lo reafirma el deseado de todas las gentes en la página 706. Dice: Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer, y con su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, había perdido su reino. Y esto, cuando Cristo dijo consumado es, fue cuando ganó la victoria en la cruz. Fue allí en la cruz que Satanás perdió para siempre la guerra. Queridos hermanos, el enemigo después de eso se enfureció como nunca antes. El libro de Apocalipsis nos presenta lo que sucedió después de que él pierde la guerra. En el capítulo 12, versículos 12 al 13 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, o sea, perdió la guerra, no más pudo entrar al cielo, persiguió a la mujer que había dado al varón. Es aquí ahora donde se cumple el verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la mantenga por 1260 días. En otras palabras, ahora la mujer, la iglesia de Dios, pasa a una fase más.
De ser la iglesia judía, ahora pasa a ser la iglesia apostólica, o sea, después de la muerte de Cristo. Y ahora ella, la mujer, siendo que no más pudo permanecer en Jerusalén, Israel o Palestina, huyó porque el dragón la empezó a perseguir. Por eso el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 1 dice: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, esto es Palestina, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí fue donde la mujer empieza a huir al desierto, donde Dios le tenía preparado un lugar. Fue en este periodo, hermanos, en que se registra el periodo del martirio. Dice, Conflicto de los Siglos, en la página 43, dice lo siguiente: los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados, y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo. Encendióse el fuego de la persecución. Muchos sellaron su testimonio con su sangre, nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Con esto se cumple Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículos 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, aún persiguiendo a la iglesia para destruirla, el enemigo perdió. Todos sabemos que mataban a 100 y se convertían en 200. Mataba a 1000 y se convertían en 2000. El enemigo dice: voy a cambiar mis tácticas. Dejó de perseguir a la iglesia y ahora noten lo que sucedió. Apocalipsis 12, versículos 15. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un diluvio, como un río, a fin de que fuese arrebatada por el río. En otras palabras, el enemigo no más persiguió a la mujer, pero echó de su boca aguas como un río a fin de inundarla y destruirla, ahogarla. ¿Qué quiere decir esto? El Conflicto de los Siglos lo pone de la siguiente manera. En la página 46 dice: en vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Esto es, las aguas, ahorita veremos qué son, pero dice, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia y su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana al par que rechazaban otras verdades esenciales. Aquí encontramos cómo el enemigo ahora dejó de perseguir a la mujer y de su boca salió agua como un río, ya no para perseguirla, sino ahora profesando ser cristiano, pero poniendo en los suelos todas las normas. Hermanos, hoy no hay persecución. ¿Por qué? Porque el enemigo se ha metido en la iglesia. En otras palabras, las aguas, si encontramos lo que las aguas representan, veremos de qué manera él se ha introducido en la iglesia, ya no para perseguirla, porque sabe que no pudo de esa manera, sino para destruirla, bajando en los suelos las normas de Dios.
Apocalipsis 17:15 nos dice que representan las aguas. Y con eso sabremos de qué manera Él ha estado y desea destruir a la iglesia. Verso 15 del capítulo 17 dice: y Él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se siente son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, las aguas que el enemigo echó de su boca a fin de destruir a la iglesia es una muchedumbre de inconversos dentro de la iglesia. Primeros Escritos lo afirma de esta manera, página 227 y 228 dicen: la iglesia no es ahora el apartado y peculiar pueblo que cuando los fuegos de la persecución estaban encendidos contra ella. Cuán empañado está el oro, cuán transmutado el oro fino. Vi que si la iglesia hubiese conservado siempre su carácter peculiar y santo, todavía permanecería en ella el poder del Espíritu Santo que recibieron los discípulos. ¿Qué sucedería? Sanarían los enfermos, los demonios serían reprobados y echados, y la iglesia sería potente y un terror para sus enemigos. Tal cosa no existe hoy. Pero ¿qué es lo que sí existe? Sigue diciendo: vi una numerosa compañía, una multitud de conversos que profesaban el nombre de Cristo en la iglesia, pero que Dios no la reconocía como suya. Palabras serias, hermanos. No se complacía en ella. Satanás asumía carácter religioso. Ya no más persigue a la iglesia, ahora él es cristiano. Y estaba dispuesto a que la gente se creyese cristiana. Y hasta estaba también ansioso de que creyeran en Jesús, en su crucifixión y resurrección. Satanás y sus ángeles creen todo esto ellos mismos y tiemblan. Notamos por qué hoy en nuestras iglesias no pasamos más que hablar de estos temas, no que sean malos. De hecho, esto es la base cristiana. Pero aún Satanás y los ángeles malos lo creen y tiemblan. Sin embargo, noten, dice: los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. Ellos no se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Sin embargo, como la mayor parte de ellos son gente rica, los ministros procuran retenerlos. ¿Les suena eso algo familiar en su iglesia? Aunque no sean más merecedores de estar en la iglesia que Satanás y sus ángeles. Las enseñanzas halagadoras provienen de Satanás y sus ángeles. Ellos trazaron el plan y los cristianos nominales lo llevaron a cabo. Enseñaron fábulas agradables que las gentes creyeron fácilmente. Y se agregaron, aquí va el río que el enemigo ha metido a la iglesia, y se agregaron a la iglesia pecadores, hipócritas y descarados. Con razón, Testimonios para los Ministros, en la página 46 dice así, página 46. Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas. Notemos entonces el plan del enemigo para destruir a la iglesia y para que ella hoy no triunfe. Es traer un montón de inconversos dentro de ella para que ella no triunfe. No más persecución, cierto, pero sí una multitud de inconversos en la iglesia existe hoy. La pregunta es, querido hermano, ¿o somos de aquellos que Cristo ha traído y que están verdaderamente convertidos?
¿O somos de los que indiferentemente vivimos la vida cristiana, pero muy bien cumpliendo el plan de Satanás? Eso es, siendo un obstáculo para que la iglesia triunfe. En otras palabras, hoy la iglesia está inundada de inconversos y el llamado del Eterno es que nos convirtamos a Él de todo nuestro corazón, porque si no, veremos lo que sucederá con los que no lo hagan. Sin embargo, termina este párrafo diciendo: hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. ¿Qué influencia está en nosotros, queridos hermanos? ¿La de Cristo o la de Satanás? Testimonios para los ministros, este mismo, en la página 472 a la 475. Veamos cómo el enemigo está trabajando hoy y de qué manera está controlando el pueblo. Yo, dice Satanás, voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Lo que las escrituras afirman que es la ley de libertad debe ser presentada como un yugo de servidumbre. Eso es lo que Satanás dice. La gente acepta las explicaciones de las escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí misma. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. Por eso la cita anterior de Primeros Escritos 2:27 decía que los ministros acomodan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. Sí, mis hermanos, estos no son los ministros fieles, porque Dios tiene ministros fieles. Se refiere a los ministros infieles, que tristemente es la mayoría. Ha rebajado las normas y acomodan los sermones al gusto, no de los fieles, al gusto de los cristianos mundanos. De hecho, para Dios no son cristianos. Noten que sigue diciendo Satanás: pero nuestra principal preocupación, dice, consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Satanás no nos considera como una iglesia, nos considera como una secta, y su plan es silenciar. ¿Y qué mejor manera de silenciarnos no viviendo la luz que tenemos? De hecho, nosotros proclamamos resaltar la ley. Sin embargo, Cada día con Dios, en la página 28, dice así, muy serio lo que aquí dice, hermanos. El poder central de la tierra le pertenece a un demonio. Su trono está en medio del mundo, donde tendría que haber estado el trono de Dios. Recibe el apoyo de la iglesia que se ha amoldado al mundo. Por favor, hermanos, no digamos que aquí se está refiriendo a la iglesia católica o a las otras iglesias, porque de hecho sabemos que están ya mal. Dice, hablando de nuestra iglesia, el enemigo dice, recibe el apoyo de la iglesia que se ha amoldado al mundo y que está transgrediendo la santa ley de Dios. No es exactamente lo que el enemigo ha dicho que quiere y ha hecho y está haciendo en su pueblo, pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Sigue diciendo, podemos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Estas son palabras de Satanás que la sierva escuchó y las escribió. En la página 275 dice él, el enemigo, tendré en el terreno, en la iglesia, como agentes míos, a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad, como para engañar a las almas. También tendré dentro de la iglesia incrédulos presentes. ¿Para qué?
que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envíe el Señor a su iglesia. Queridos hermanos, pensemos, meditemos, ¿qué tipo de cristianismo estamos representando? ¿Qué tipo de vida vivimos? ¿La vida que Satanás quiere para seguir controlando al pueblo y termine el tiempo de gracia y permanezcamos sin vida eterna y finalmente destruidos? ¿O somos de aquellos que estamos preocupados no solamente por nuestra condición individual, sino por la situación de la iglesia? Espero que sí, mi hermano, y el Señor te coronará con bendición divina. Y hoy lo está haciendo, reafirmándonos de que su iglesia está en una condición muy terrible, pero alabado sea el Señor. En el libro Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 436, están las siguientes palabras muy alentadoras. Dice: Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todo lo demás. Puede parecer, eso es lo que está existiendo hoy, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. ¿No decimos amén a eso, hermanos? Alabado sea el Señor, su iglesia va a triunfar. Por eso el libro de Isaías profetizó lo siguiente en unión con Apocalipsis. Isaías 59 versos 19 dice: y temerán desde el occidente el nombre del Eterno, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Eterno levantará bandera contra él. En otras palabras, Dios no va a permitir que el enemigo triunfe en este tiempo. La iglesia dará el paso final, no caerá. ¿Cómo lo realizará el Señor? ¿De qué manera hará que la iglesia triunfe y salga de su condición presente? Apocalipsis 12:16 nos da la respuesta. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. ¿Quién ayuda aquí a la mujer? La tierra. ¿Cómo? Abriendo su boca, absorbiendo, sacando de la mujer ese chorro de inconversos, ese río de inconversos. Saldrán, los destruirá, algo representado por la tierra abriendo su boca que el Señor utilizará. ¿Qué será eso? Veamos un ejemplo en el pasado. En el libro de Números, capítulo 16, disculpen hermanos, versículos 28 al 33 dice: y dijo Moisés: en esto conoceréis que el Eterno me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Si como mueren todos los hombres murieren estos, hablando de Coré, Datán y Abirán y todos aquellos que estaban con ellos, o si fueren estos visitados a la manera de todos los hombres, el Señor no me ha enviado. Mas si el Eterno hiciere una cosa nueva, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus casas, y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Eterno. Y aconteció que en acabando él de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de sus pies, y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo, y cubriólos la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. De esta manera literal, Dios limpió a su iglesia en el tiempo de Moisés. De esta manera, Dios, simbólicamente hablando, nos está enseñando, diciendo cómo Él hará que la iglesia triunfe. La iglesia triunfará cuando la tierra, Apocalipsis 12:16, abra su boca y se trague. En otras palabras, cuando Dios destruya todo aquel que en la iglesia no sea exactamente lo que profesa ser.
Eso está descrito en el libro de Ezequiel, un tema que ya tocamos. Usted y yo hemos aprendido que en Ezequiel 9 se nos presenta de qué manera, simbólicamente hablando, esta tierra abrirá su boca. Ezequiel capítulo 9, versos 5 y 6 dice: y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad viejos, mozos, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, o sea, el que esté sellado, el que se ha preparado, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Y comenzaron pues desde los ancianos que estaban delante del templo. Claramente, la inspiración en Joyas de los Testimonios, tomo 2, en la página 65, dice, hablando de Ezequiel 9, 5 y 6 que leí, aquí vemos, dice, que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. En otras palabras, hermanos, Apocalipsis 12, versos 16, está por venir. Dios está por purificar su iglesia, no sacando a los fieles, sino destruyendo a los infieles, como lo describe Ezequiel 9. Con esto, hermanos, vemos pues que la iglesia no caerá, la iglesia triunfará. Después de la purificación que el Señor está por hacer en su iglesia, el Eterno nos presenta el éxito, el triunfo de su pueblo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 17, lo presenta de esta manera. Entonces, o sea, después de que la tierra abrió su boca, después de que el Señor purifique a su iglesia de todo inconverso, entonces el dragón fue airado contra la mujer. Noten que se enojó y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Después de que Dios ayude a la mujer, después de que Dios absorba, quite, destruya, limpia la iglesia de toda cizaña, de todo falso hermano, ella, la iglesia, saldrá tan resplandeciente de la justicia, el carácter, el poder de Cristo, que el dragón, el enemigo, solamente podrá airarse contra ella, pero no más la persigue. No puede destruirla. Ahora, de la mujer, en esta instancia, la iglesia triunfante, la iglesia sellada, preparada. Para los que han tenido nuestros otros estudios, hemos aprendido que Dios va a sellar 144,000. Los obreros de la hora undécima vendrán a ser o están también representados por esta mujer, no en su condición actual, pero sí después de que se cumpla Apocalipsis 12, 16, después de que Dios saque, absorbe o destruya a los impíos dentro del pueblo. En esa instancia ahora el enemigo solo se enoja contra ella y se va a hacer guerra contra los otros que aún están por venir, y a ellos los conocemos como la gran multitud. Es exactamente lo que Apocalipsis capítulo 7 lo presenta. Capítulo 7, verso 3 dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, los siervos de Dios, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En esta instancia, cuando la iglesia ha sido limpiada de estos inconversos representados por el río que Satanás echó a la iglesia, y sigue haciéndolo, aparecerán estos 144,000 representados finalmente por esta mujer, contra quienes el enemigo solamente se enoja, ya no puede destruirlos. Verso 9 dice: después de estas cosas miré, y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, linajes, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en presencia del Cordero, y vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Con esto vemos, queridos hermanos, que Dios
aunque nos muestra que la iglesia está en una condición triste, va a triunfar, y cuando triunfe proclamará el evangelio en poder, que una gran multitud, la simiente que está por venir, en esta instancia la gran multitud, ese remanente que Dios tiene en todas las otras iglesias y aún en el mundo pagano, Dios recogerá a esta gran multitud de conversos que nadie podrá contar. Es en esta instancia que el enemigo se va a hacer guerra contra ellos, pero también pierde, porque ellos, como nosotros hoy, terminarán guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, el testimonio de Él. Por eso Hechos de los Apóstoles, página 11, dice esto. En la página 11 dice: es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizado por su iglesia, a fin de que su nombre sea glorificado. En el mismo libro, en la página 400, el mismo libro, página 471, dice: los verdaderos discípulos de Cristo le siguen a través de duros conflictos. En santa visión, el profeta vio el postrer triunfo de la iglesia, remanente de Dios. Esto fue lo que escribió: y miré, y he aquí el Cordero de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Presenta este grupo y finalmente en la página 481 dice: después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Apocalipsis 7 versos 9 y 10. Ahora, recordemos que el enemigo se fue a hacer guerra contra ellos, ya no contra la mujer, porque esa gran multitud viene a ser parte de la mujer, pero primeramente es atacada por el enemigo. Por eso se dice: estos son, hablando de la gran multitud, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Queridos hermanos, de esta manera es como la iglesia va a triunfar. Dios quiera y Dios desea que usted y yo lleguemos a estar en esa iglesia, en ese grupo que va a triunfar como la iglesia siempre viviente. Con esto en mente, hermanos, les invito a que renovemos nuestras vidas y que hoy, aunque la condición de la iglesia es sumamente triste, tengamos esperanzas, porque el Señor promete darnos la victoria. Que el Señor les bendiga, es nuestra sincera oración. Ya saben, estoy para entrenarlos y apoyarlos. La agencia misionera aquí en Guatemala está ofreciéndoles 3 cursos intensivos. El primero, el testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones como temas de los 144,000, el juicio de los vivos, en la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que habrá una resurrección especial de adventistas del séptimo día? El tema del reino premilenario, etcétera, etcétera, con pura Biblia. 22 lecciones, el primer curso. El segundo curso es Daniel, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del libro de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, ya con Biblia y espíritu de profecía. El tercer curso es Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de los 22 que consta el último libro de la Biblia, donde se encuentran todos los libros de las Santas Escrituras. Muy importante, porque al final también les proporcionamos una serie de cuadros proféticos para su mejor comprensión. ¿Cómo lo puede obtener y solicitar? A nuestro número de WhatsApp, el signo más 502 42 29 77 86. Llámenos, identifíquese y con mucho gusto le enviaremos estos cursos para entrenarlo y darle un super 100. Recuerda, no es vendido, es gratis.
Nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoc Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.